Hola, ¿qué tal? Como es costumbre, Machine Simulator nos continúa sorprendiendo. Esta vez ha lanzado la versión 3.14, con lo cual al iniciar tiene, pues bueno, un poco distinto. Eh, pero lo que nos interesa no es eso, sino la potencia que se le ha añadido. Bien, vamos a editar un nuevo programa. Cogemos el Factory 1 Editor, por ejemplo, y en este tutorial vamos a ver lo que es la cuerda. Bien, entonces en físicas, eh, bueno, la cuerda o el cable, mejor dicho, tenemos el cable, ¿vale? Bien, este cable eh, podemos eh, ponerlo donde nos parezca, ¿vale? Como es normal en todos los elementos y vamos a ver qué es lo que tiene. A este cable, bueno, pues le podemos dar un nombre, que le decimos cable, por ejemplo, ¿vale? Y nos va a permitir unir pues dos elementos. Vamos a hacer un ejemplo con un par de figuras básicas. Tomamos una primera estática, la cual la vamos a colocar, eh, bueno, pues la colocamos aproximadamente ahí, de, más o menos, ¿vale? Para que nos arrastre el cable y vamos a colocar una dinámica, ¿vale? Que la colocaremos pues aproximadamente aquí, ¿vale? Luego veremos cómo lo enlazamos y tal. Bien, en principio yo lo que pretendo es que si muevo la estática, la dinámica se me venga detrás con el cable. Entonces, a la estática pues le voy a dar un nombre, como siempre, por ejemplo SH1. SH1 pues más que nada por Basic Shapes, bueno pues SH Shape 1, ¿vale? Y a la dinámica pues le voy a dar otro nombre, pues SH2 por ejemplo, por poner algo. Bien, entonces con estos nombres es con lo que vamos a enlazar nosotros con el cable. Entonces el componente, el nombre del componente del conector 1, bueno, como hemos visto aquí por ejemplo, si nos acercamos, tenemos el conector 1, ¿vale? Y de la misma forma el otro es el conector 2. Entonces, si vamos a cable, enlazamos en el conector 1, ponemos el SH1, ¿vale? Que es el que hemos colocado en él, lógicamente. Y en el conector 2, el SH2. ¿Con esto qué es lo que tenemos? Con esto lo que tenemos es un elemento estático, un cable y un elemento dinámico. El elemento dinámico, bueno, todo está sometido a la gravedad excepto el elemento estático. ¿Vale? El elemento estático donde lo colocamos, ahí se queda. El elemento dinámico, una vez que ejecutemos, se nos va a caer, lógicamente. Bien, si estiramos del elemento estático hacia un sitio o hacia otro, el elemento dinámico se nos va a venir detrás. Tenemos varias formas de tirar del elemento estático, entonces una de ellas, por ejemplo, sería, como ya hemos visto en algún tutorial, con el SH1 añadimos un nuevo controlador, ¿vale? El controlador 1. A este le podemos decir, por ejemplo, que es de tipo eh, animation move, de movimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que dispare
con digital output, ¿vale? ¿Y con qué digital? Pues por ejemplo con la 0, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues se va a mover, pues por ejemplo en X, ¿vale? Con una velocidad, por ejemplo, de 1 y, pues yo que sé, pues por ejemplo, menos, vamos a moverlo hacia la izquierda, menos 5 posiciones, ¿vale? Por ejemplo. No le voy a dar sonido, no le voy a hacer ninguna cosa más. Entonces, con este controlador, ¿vale? Lo que hacemos es, por ejemplo, si le doy a ejecutar, lo primero que vemos es que se nos cae el elemento dinámico. Y lo segundo, que cuando pulsemos el 1, nos va a venir aquí, ¿vale? Si en lugar de 5, pues le coloco pues un número más alto, pues por ejemplo, menos 10, ¿vale? Cuando ejecutemos, nos va a venir hacia allá y nos va a arrastrar, ¿vale? Bien, vale, ahora por ejemplo podemos coger en el SH1, en controladores, coger el controlador 1, ¿vale? Y lo que podemos hacer es copiar y pegar. Bueno, a este le llamamos controlador 2, por ejemplo, ¿vale? Digital output, todo igual, pero nos va a mover a la posición 0, es decir, nos va a volver a dejar el elemento en su sitio. Vamos a ver cómo se comportaría. Perdón, tengo que asignarle otra salida digital que sería, por ejemplo, la 1, ¿vale? Al controlador 2 le pongo la salida digital 1. Vamos a ver cómo se comporta. Entonces, si le doy al controlador 1, se me va a la izquierda, ¿vale? Menos 10. Y si le doy al controlador 2, se me va a la derecha. Bueno, a donde estaba. Bien, esto lo podemos hacer también, lo mismo que lo hemos hecho con los controladores. Yo puedo coger, eliminar el controlador, los dos, ¿vale? Y lo voy a hacer mediante programación con, por ejemplo, con gráfico. Podríamos hacerlo de más formas también programando en C y tal, pero lo más sencillo entiendo que es así. Entonces, en gráficos, por ejemplo, cogemos nodos, vemos que está el SH1 y le vamos a decir movimiento, ¿vale? Movimiento, ¿vale? Entonces, en este movimiento le vamos a dar una acción, ¿vale? Con un IO, ¿vale? Y le vamos a decir que sea la digital output, por ejemplo, la 0, ¿vale? Entonces, se nos va a ir en el eje X, será una animación en el eje X, velocidad 1 y el destino, pues para ponerlo igual que antes, menos 10, ¿vale? Ahora esto lo selecciono, control C, control V, ¿vale? Con copiar y pegar, la acción se la pongo aquí, ahora con la digital 1, ¿vale? Lo pongo en la posición 0, exactamente igual que antes. Ahora cojo, lo cierro y lo ejecuto, ¿vale? Como vemos, aquí nos ha aparecido los dos movimientos. Este, ¿vale? Que sería con un menos 10 y este que sería con un 0, ¿vale? Además, le hacemos el disparo al pulsarle, ¿vale? Bien, esto a su vez
Bueno, para que veamos que la cuerda, digamos, se mueve y tal, puedo colocar otro objeto dinámico que esté más o menos cerca de la cuerda, ¿vale? Y podemos ver que se mueve. Entonces yo cojo el objeto, ¿vale? Y cuando rozo con la cuerda, esta se está moviendo. Y ahora vamos a darle un movimiento aquí y nos va a desplazar también, lógicamente, ¿vale? Lo que es el bloque que hemos puesto. Bien, partiendo de esto, aquí podríamos mejorarlo con cosas que hemos visto antes y bueno, vamos a ver un resultado, por ejemplo, simplemente con esto y pondremos un poco de programa de PLC para animar un poco, para que veamos cómo interacciona, cómo vamos, que tiene todas las funcionalidades exactamente igual. Bien, continuando con lo que habíamos hecho y mejorándolo un poco más con los conceptos que ya teníamos de antes, tenemos que, bueno, el cable he dejado el mismo, la longitud se la he cambiado a 3 metros, le podemos decir también al cable que puede ser colisionable o no, que puede ser rígido o no, le decimos el grosor del cable, en fin, bueno, como suele ser habitual en casi todos los sitios, en casi todos los componentes de Machine Simulator. Entonces vamos a ver qué es lo que he introducido en el programa. En el Graph Code lo que he introducido es lo siguiente. Con objeto con unas salidas analógicas del PLC, poder mover cada uno de los ejes, el X, el Y y el Z, pues lo que hago es lo siguiente, pues con las analógicas 0, 1 y 2 muevo respectivamente los ejes X, Y y Z. Entonces lo que hago, como necesitamos una acción eh, cada vez que se mueve, que haya un cambio, digamos, en la acción de un flanco de subida, pues entonces lo que necesitamos es un trigger, un disparador que nos dispare la acción. Entonces, qué mejor cosa que aprovechar la propia salida analógica del PLC. Esta salida analógica se lo metemos al valor de entrada del trigger y al variar la analógica dispara ya el valor de salida del trigger. Con lo cual tenemos aquí una herramienta fabulosa también para poder hacerlo. Entonces, de tal forma que el movimiento en X con una velocidad 1 será pro proporcional a la salida analógica 0. Asimismo, el movimiento en Y será proporcional a la salida analógica 1 y lo mismo en Z a la 2. He hecho lo mismo con los triggers en el Y y en el Z para que de esta forma, cuando haya una modificación en la salida analógica, cualquiera de las tres, se mueva, ¿vale? Le dé orden de moverse. Bien, además de esto, como queremos que sea interactivo, he colocado unos botones pues para mover en sentido positivo el X, es decir, de forma incremental, de forma decremental, de forma incremental el Y, de forma decremental el Y, y lo mismo con la Z. Entonces, esto cada uno de los botones, cuando le pulso, se lo introduzco al PLC en las entradas digitales 0, 1, 2, 3, 4 y 5. A su vez, bueno, pues los distribuyo en la pantalla de forma que queden bastante claros. De esta forma quedaría algo así como esto, ¿vale? Con las analógicas, bueno, cuando pulsamos un botón, ¿vale?
se nos activa, como vemos, la entrada digital de lo que sería el PLC, y después con cualquier salida analógica se nos va a mover, ¿vale? Se nos va a mover, ¿de acuerdo? El conjunto. Entonces, bueno, como la cuerda la he dejado más corta, pues rápidamente nos empezará a colgar, ¿vale? Bien, entonces de lo que se trata es que yo al introducirle la entrada digital al PLC nos varíe la salida analógica, y con esto eh, vamos a poner en marcha el equipo. Bien, vamos a ver el programa del PLC. Bien, en el programa del PLC lo que he hecho, como siempre, lo primero, en el DBMEM he creado las entradas digitales X más, X menos, Y más, Y menos, Z más, Z menos. Las salidas digitales, que no hay ninguna, por lo tanto dejo una libre. Las entradas analógicas, que no hay ninguna. Las salidas analógicas, que son las de los tres ejes X y Z, ¿vale? Para el movimiento. Y después una memoria, ¿para qué? Para memorizar los flancos de cuando se ha producido. Usaremos los flancos ascendentes de cuando se ha producido el pulsar el botón en X más, X menos, Y más, Y menos, Z más, Z menos. Entonces con esto, bueno, lo traduzco en entradas y salidas digitales. Es muy cortito, con lo cual se ve pronto. Refresca entradas digitales, bueno, pues la X más sería igual a la I0, la X menos igual a la I1, que estas nos van a venir del Machine Simulator, hasta la Z menos, que será igual a la I5. En cuanto a salidas digitales, no tenemos nada. Lo mismo que entradas analógicas, no tenemos nada, tenemos una libre. Vamos, una libre por dejarla ahí. Y en cuanto a salidas analógicas, pues tenemos las tres: las del eje X, la del eje Y y la del eje Z. Bien, entonces desde el main llamamos a las entradas y salidas digitales y llamamos a proceso. En comunes no tengo nada, vamos, nada que utilice, y en procesos tengo proceso. En proceso lo que hago es controlar el movimiento en X, es decir, cada vez que se produce un flanco ascendente de que se pulsa X más, entonces lo que hace es sumarle a la salida analógica en X 0.5. Cuando se encuentra un pulso ascendente, un flanco ascendente en el botón X menos, que para esto tenemos esta memoria para memorizar, para generar el flanco, entonces restamos 0.5 a la salida analógica en X. Bueno, le he dado unos valores límites para no salirnos de la pantalla, o del recinto. Entonces el valor límite que está totalmente dentro del recinto sin ningún problema. En el X el valor mínimo es menos 7,5. Si está por debajo de este valor le coloca un menos 7,5 a la salida analógica en X. El máximo 7,5. Bueno, lo mismo en Y, el movimiento en Y, bueno, pues le he puesto un mínimo de 0.5 porque si no se metería bajo tierra, y un máximo de 6.0. Hay que darse cuenta de que partimos de la posición de inicio en donde he declarado las cajas y demás. Entonces a partir de ahí esa sería, digamos, la posición 0. Después el movimiento en Z pues exactamente lo mismo, y le he dado de límites desde menos 6 hasta más 11. Bien, pues ahora vamos a ver cómo ejecutamos todo esto y funciona de forma autónoma. Vamos abajo y
yo ya lo tengo preparado aquí, primicia cable, start. Bueno, como saben, he cogido una captura de este trozo. Bien, ya vemos que le pesa la caja roja. Entonces vamos a IO Drivers, cargo el driver comunica 3, le asigno automáticamente e inicio. Bien, pues aquí se viene, bueno, voy a visualizar las entradas y salidas, las analógicas, me viene a este punto. Bueno, vamos a alejar un poco la pantalla, ¿vale? De tal forma que se vea perfectamente. Entonces, cuando yo le doy X más, va subiendo de 0,5 en 0,5. Cuando le doy X menos, va bajando de 0,5 en 0,5. Cuando le doy Y más, este no me sube más porque está ya en su límite. A ver, vale. Voy bajando una de 0,1 en 0,1. Los demás los he hecho de 0,5 en 0,5, pero la I tiene menos recorrido. Y ahí toco fondo ya y entonces no permito bajar por debajo de ahí. Entonces cada vez que pulso, pues se va incrementando en 0,1. ¿Vale? Y ahora en el Z, pues lo mismo. Entonces pues puedo hacer que vaya hacia dos sitios a la vez prácticamente, vamos, si no ha terminado de llegar y tal. Bien, esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en una grúa, y entonces tocando un poco el tema de la rigidez del cable, etcétera, etcétera, llegaríamos, y del grosor y todo esto, llegaríamos a los puntos que sean más realistas, y colocando bueno, pues los puntos en donde más nos interese. Pues por ejemplo, en el caso de estar colgado, pues nos interesaría colgar más bien en la parte baja posiblemente la cuerda. Nosotros, como lo hemos hecho en horizontal, pues sale un poco en horizontal. Bien, pues espero que les haya gustado. Todavía quedan más primicias porque la verdad es que esta versión han metido bastantes novedades muy interesantes que nos pueden ayudar a desarrollar pues nuestras ideas, a llevarlas a cabo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial. Gracias.